Tengan todos un día fructífero, un día fértil. Es bueno hablar ahora en esta temporada de Vida de los Santos sobre estos testimonios de tantas mujeres y hombres a lo largo de muchos siglos y de muchas partes tuvieron la valentía y el gozo de ser fieles al Evangelio y llegar a tener esa relación íntima con Dios, anteponiendo su voluntad. Por eso ahora, en el nombre de Jesucristo, voy a compartirles el mensaje concerniente a la vida de San Óscar Arnulfo Romero, obispo mártir. Y quiero comenzar con una reflexión del Papa emérito Benedicto XVI, que dice así: los santos no son una pequeña casta de electos, sino una multitud sin número, en la que no están solamente los santos oficialmente reconocidos, sino también los bautizados de todo tiempo y nación que han buscado realizar con amor y fidelidad la voluntad de Dios. Nos deja muy en claro el Papa Benedicto XVI que la santidad es para todos, que ciertamente hay algunos personajes en la historia que oficialmente fueron reconocidos como santos, pero ha habido, dice él, una multitud sin número, es decir, un número incontable de hombres y mujeres a lo largo de la historia y en este tiempo también, que anteponen la voluntad de Dios en los distintos escenarios de su vida, y eso los lleva a tener ya esa relación íntima con el Padre. Por lo tanto, participan de esa santidad de su espíritu. En concordancia con esta reflexión tenemos la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5, donde Pablo revela que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que si el Padre es santo, los hijos han de ser santos, pero no hay que tener a la santidad como esa actitud de quien dice: yo no me meto con nadie, yo no le he hecho daño a nadie, yo soy de buenos días y de buenas noches, nada más. Porque en eso no consiste la santidad. La santidad es desafiante, la santidad tiene que desafiar todo engaño, tiene que desafiar toda conducta, toda palabra mentirosa, engañosa, y eso expone hasta la vida de la persona. Por eso es conmovedor hoy hablar del obispo mártir Óscar Romero, porque él justamente expuso, sin dudarlo, su vida por amor al Evangelio y en ese sentido, por amor a su pueblo y a Dios antes que nadie. Entonces, diremos que en su biografía aparece que el obispo Óscar nació un 15 de agosto del año 1917 en Ciudad Barrios, la República de El Salvador, pueblo hermano, nación hermana centroamericana, que lleva ese glorioso nombre, El Salvador, en alusión a Jesucristo. Él fue el segundo de 8 hermanos, una familia, la suya, modesta, unida, y en la cual también tuvo algunas carencias económicas. En un tiempo dejó de estudiar para ayudar a la economía de la familia. Sin embargo, desde temprana edad sintió el llamado de la vocación sacerdotal, entró al seminario y fue a hacer estudios también en Roma. Allí fue alumno de Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI. Y han de saber que el Papa Pablo VI fue quien lo nombró arzobispo de San Salvador en el año 77 del siglo pasado, y que ambos hicieron
no solo una relación de alumno, de discípulo y mentor, sino también de muy buenos amigos, de hermanos en Cristo. Y justamente ambos fueron canonizados el mismo día, fueron canonizados juntos por el Papa actual, Papa Francisco, en el año 2018. Pues bien, el obispo Romero fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años en 1942. Y ya 37 años después, 35 años después, el 3 de febrero del 77 fue nombrado arzobispo de San Salvador. Justamente en ese año hubo elecciones presidenciales en su país, unas elecciones que resultaron ser fraudulentas escandalosamente, lo que trajo consigo la protesta del pueblo y fue recibido por ese nuevo gobierno a balazos. No fue escuchado, no fue atendido, sino que hizo ver su furia esa nueva dictadura militar que se estaba implantando en El Salvador, de modo que hubo decenas de asesinados y decenas más de desaparecidos. Esta situación sociopolítica de El Salvador se extendió de suyo en Latinoamérica en las décadas de los 70s y los 80s. Hubo muchos gobiernos dictatoriales de índole militar y eso traía consigo pues mucho dolor. Y el obispo Romero, no obstante que era conocido como un joven tímido, una persona más bien introvertida, fue sacudido por estos eventos tan dramáticos y además por la muerte de varios sacerdotes afines a él y miembros de la iglesia. Uno de ellos, el padre Rutilo Grande, que fue ejecutado junto con 2 campesinos en ese mismo año de que fue nombrado arzobispo y que fueron realizadas las elecciones. Luego vino otro y otro y otro y otro sacerdote asesinado. Entonces, él se dio cuenta que su misión era ser la voz de los sin voz. Y comentaba muy en claro que la iglesia pues siempre ha sido perseguida, porque la verdad es perseguida. Y la verdad es Jesucristo. En su persona reside la verdad y él fue perseguido. Mas decía, no toda la iglesia en sí es perseguida, sino aquella que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Esa es la más perseguida de alguna manera. En esos tiempos, y también hoy lo podemos ver así, él puso, el obispo Romero, en evidencia la política militarmente injerencista de los Estados Unidos, ya que en Estados Unidos iban grupos paramilitares del ejército para ser entrenados y que regresaran a El Salvador y a perseguir a sus opositores y a oprimir al pueblo. Y no solo eso, sino que también les enviaban armas, los abastecían con armas para tales fines. El obispo Romero envió una carta de suyo al presidente de Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter, diciéndole: no intervenga usted más en mi nación, porque esas intervenciones tienen olor a sangre, causan muerte a mi gente, decía. Y bueno, pues eso lo hemos visto, ese tráfico de armas que ha sido tan letal en los pueblos latinoamericanos y africanos y de cualquier parte del mundo, incluso el nuestro. Ahora que sale a la luz, ¿verdad?, que ha habido una demanda del Estado mexicano a varias empresas de Estados Unidos que fabrican armas y que las trafican de modo ilegal para abastecer pues al crimen organizado. Y no hablamos de decenas de armas, sino de cientos de miles de armas. Eso estuvo callado por los gobiernos, estuvo callado por gente que tenía conocimiento de ello, de un lado del país y del otro.
Entonces esa hipocresía lacera todavía más la situación de pobreza que trae consigo. Así que vean todo este panorama, ¿verdad?, social, político, tan adverso que tenía el padre y obispo Romero, Óscar Romero, en su tiempo. Él solo estuvo como arzobispo poco más de 3 años, del año 77, febrero a marzo del 1980, cuando fue asesinado. Y bueno, también él sufrió una persecución junto con la iglesia, tratando de denostarlo, de desacreditarlo ante el pueblo, diciendo que era un guerrillero, que era parte de lo que entonces se conocía como la teología de la liberación, que estaba también formada por uno que otro sacerdote que se levantó con las armas de fuego para defender al pueblo, un camino equivocado. Sin embargo, el obispo Romero, pues su única arma con la que combatió todas estas dictaduras fue con el arma del evangelio, no más. Pero le calumniaban incluso gente cercana a él, a veces de la misma jerarquía, decían, él es un guerrillero, él está en contra de la misma iglesia, y todos los medios de manipulación y la prensa vendida de ese tiempo hacían lo mismo. Entonces imagínense todo ese acoso político, social, personal, moral en su contra. Sin embargo, él se inspiraba en su pueblo y en sus necesidades, haciéndolas suyas. Él quería también ser fiel a la iglesia, seguía sus lineamientos. En palabras suyas decía esto: le pido al Señor durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento. Porque el obispo Romero quería la conversión no solo del pueblo oprimido, sino también la conversión de los opresores. Sabía que para Dios todos valemos, y él quería arrepentimiento, conversión de todos. Él mismo se reconocía como pecador. Decía también que la salvación comienza desde la dignidad del hombre. En ese sentido, habría que arrancar el pecado a cada hombre para que recobrase su dignidad. Reconocía que no hay dos pecadores iguales, cada uno ha cometido sus propias culpas, pero queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. ¿Cuándo entonces vamos a empezar ese camino de conversión? ¿Cuándo te vas a tener el valor de reconocer tu propia responsabilidad? Es necesario, decía, desenmascararse. Yo también, dice, pido perdón a Dios, pero estemos conscientes del llamamiento de Cristo, que desde su tiempo a estas fechas es el mismo, tener a la persona ante todo, su dignidad, respetarla. Y bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica se ha pronunciado con fervor a lo que ha llamado la opción preferencial por los pobres. En el numeral 2444 nos dice que el amor por los pobres no abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Juan Crisóstomo recuerda con vigor: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Nos dice el numeral 2446 del Catecismo: no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Porque muchas veces uno ha dicho, vamos a juntar para hacer caridad con los pobres, como si ellos se merecieran estén así por merecimiento, y no, es porque les ha sido arrebatada esa herencia que Dios dio para todos. Entonces, hacer justicia, ese es el principio para que la dignidad humana se restablezca.
Él cuando era obispo, del año periodo 77 al 80, tuvo verificativo la tercera conferencia de los obispos latinoamericanos y del Caribe, aquí en nuestra muy querida ciudad de Puebla. Esa conferencia general del episcopado, presidida en ese entonces por el Papa Juan Pablo II. Allí el obispo Romero recogió varios lineamientos que se dieron y definía que eran 3 los lineamientos teológicos de ese documento, de ese estudio que hicieron los obispos sobre las realidades de su iglesia en su nación y la realidad de su pueblo y la realidad de la fe. Y se habían dado cuenta que faltaba un lineamiento que en el documento Puebla se consideró. Es decir, el primero es la verdad sobre Cristo, el segundo la verdad sobre la iglesia. Pero había uno que no se había considerado lo suficiente y era la verdad sobre el hombre. Y cuando habla del hombre, los obispos, como tales, del continente, hicieron un compromiso en estos términos, en ese año 1979. Profesamos, pues, que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar, sin condiciones, que toda vida humana merece por sí misma en cualquier circunstancia su dignificación. Actualmente, ¿qué humanos, qué mujeres y qué hombres son insignificantes para el mundo? Justamente hay muchos, pero unos de los más marcados y contra los que más se atenta hoy en día son las mujeres y niñas y niños, mujeres y hombres que están por nacer en el vientre materno, porque estas nuevas ideologías que atentan contra nuestra naturaleza, que desconocen a Dios, han pugnado para que el aborto sea reconocido como un derecho, sea incluso impulsado, sea promovido, esta abominación del asesinato de bebés, porque para esta gente son, como dice el documento, los insignificantes. Y ante esta situación, que también trae consigo mucha violencia y derramamiento de sangre, hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz, porque si no nosotros nos vamos a hacer cómplices de esa gente que ahorita anda queriendo promover los legisladores en muchos congresos de los estados y de los países esta abominación de que sea un derecho el poder matar las vidas que están por nacer. Vean cómo ahora tal vez no tengamos dictaduras de orden militar, pero tenemos dictaduras de orden ideológico que también son asesinas y ante las cuales hay que levantar la voz. Eso es algo de lo que esta vida del obispo mártir Romero nos debe inspirar. No estamos lejos de esa realidad que él vivía. Quiero leerles un numeral 396 que refiere a un compromiso de los obispos de Latinoamérica y el Caribe en la quinta conferencia. Esta se celebró en el año ya 2007 en Aparecida, Brasil, ciudad de Brasil. Es decir, esta conferencia fue celebrada 37 años después de la muerte del obispo Romero. Y el compromiso que en ese entonces establecieron dice así: nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo, con mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. Vean ustedes esa frase. ¿En quién se habrán inspirado? Además del Maestro, desde luego, de Jesucristo. Ellos como obispos, pues seguramente al conocer la vida del obispo Romero, que hizo justamente esto,
fue compañero de camino de los hermanos más pobres hasta el martirio. Bueno, pues ese compromiso lo establecieron los obispos en el año 2007 con esas palabras. ¿Y cuántos obispos mártires hay en esos 37 años que transcurrieron desde la muerte del obispo Romero hasta que se estableció este compromiso? ¿Y cuántos hasta este año 2021? ¿Cuántos seglares, cuántos sacerdotes, cuántos bautizados mártires? Es esa una situación en la que no podemos juzgar porque, como dice el Papa Benedicto XVI, no todos son oficialmente reconocidos porque no todos son conocidos en tal magnitud. Pero cierto es que hay muchos que están ofreciendo en el día a día un sacrificio tras otro, un esfuerzo imparable para que en su familia, para que en su comunidad, para que en su iglesia, para que en su pueblo haya justicia. Sin duda. Por eso 5 de las bienaventuranzas de Jesús, de las 9, la mayoría hablan en ese término de justicia, de paz. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los perseguidos, calumniados, injuriados y con mentira los ataquen por causa de Jesús, porque de ellos adquirirán una recompensa enorme. Alégrense y regocíjense, dice Jesús. Así que estas palabras del obispo fueron muy congruentes con sus actos y siguiendo los lineamientos de la iglesia. Él no fue un guerrillero como lo quisieron tachar falsamente. Fue un apóstol de la justicia. Voy a leerles el llamamiento que hace a las fuerzas del orden público en la homilía del 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, en la catedral. Y le doy voz a sus palabras, diciendo: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Como quisiéramos escuchar palabras similares hoy en día de algún líder, ¿verdad? Que hablara con tanta fuerza, con tanta verdad, sin ningún miedo, confiado en el Señor de la vida, en el dador de vida, y defendiendo al pueblo, consolándolo, porque cuando la verdad es anunciada y denunciada, el pueblo se consuela y se fortalece, porque lo más lacerante de la injusticia es su hipocresía, que hacen pasar por bueno cosas que son horripilantes.
Y quiero relacionar este discurso, este llamamiento que hizo el obispo Romero con el texto del libro de los Hechos, capítulo 5, versos 27 y 29, donde el sumo sacerdote interrogó a los discípulos, a los apóstoles de Jesús, diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación de ustedes, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay que hacer mucho discernimiento, hermanos, en estos tiempos, porque te están de muchos lados los medios de manipulación y algunas autoridades dando órdenes que son camino de pecado, que van contra tu dignidad, que atentan contra tu libertad. Tienes que discernir si están conforme a la voluntad de Dios. Y si no lo están, aquí está la prueba, en las Sagradas Escrituras, en la palabra hecha vida con este hombre obispo mártir y con tantos más, que hay que elegir a Dios antes que los intereses de cualquier hombre. Finalmente voy a leer un extracto, un pedacito de la homilía, la última que dio al día siguiente, el día que lo asesinaron, el obispo Romero, el lunes 24 de marzo de 1980, cuando celebraba la misa y durante el rito del ofertorio lo asesinaron con un tiro al corazón. Los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, bienes de la dignidad humana, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Esta es la esperanza que nos alienta a los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar una sociedad, sobre todo cuando está tan metida esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios nos exige, porque tenemos la seguridad que todo esto que plantamos en la tierra, si lo alimentamos en una esperanza cristiana, nunca fracasaremos. Lo encontraremos purificado en ese reino. Qué bellas palabras, que ese es el testamento del obispo Romero, diciéndonos: no fracasaremos. No fracasarán quienes luchen constante, convencida y amorosamente por la justicia, por la libertad. Es algo que Dios bendice, quiere y exige a la vez. Y ese baño de sangre, ese baño de sudor, ese baño de lágrimas, ese baño de lodo que implican los sacrificios, van a ser purificados, transfigurados, y como un nuevo amanecer, hechos luz. Ahí está una vivificación de estas bienaventuranzas, hermanos. Es cómo se hicieron vida en este hombre y cómo se hacen vida en muchas personas hoy en día también. Solo que no se andan ellos anunciando a sí mismos, sino muchos lo llevan ese esfuerzo, esos baños de sudor, de lágrimas, de esfuerzos,
en silencio, discretamente, y todo para gloria de Dios. Pues ahí tenemos, hermanos, otra vida de santidad de este obispo mártir, Óscar Arnulfo Romero. Les agradezco su presencia y espero encontrarnos en la próxima.